Hola, somos Andrea Barca y Francisca Palacios y en este capítulo veremos células madre. Para comenzar, recordaremos lo que es la célula, la cual es la unidad básica, funcional y morfológica de todo ser vivo. Todas las células se pueden clasificar en dos grupos, eucariontes y procariontes. Hoy hablaremos específicamente del eucarionte animal. Se estima que en el adulto humano hay alrededor de 10 a 100 billones de células. Ahora que ya recordamos la base, especificaremos qué son y cuáles son las características de las células madre, también llamadas células troncal o stem cell. Estas son células indiferenciadas, inmaduras, autorrenovables y capaces de generar uno o más tipos de células diferenciadas. ¿Pero qué significan estas características? Que sean indiferenciadas significa que no poseen funciones especializadas, es decir, están inmaduras. Que sean autorrenovables es que puedan dividirse sin límites a través de mitosis, conservándose como células indiferenciadas. Además, poseen esta capacidad de diferenciarse en muchos tipos celulares, por ejemplo, en células sanguíneas, queratinocitos en la piel, etc. Estas células se van diferenciando mediante diferentes factores, como la activación de algunos genes y factores ambientales. Al conjunto de la capacidad de renovación y a la capacidad de diferenciación se le llama potencialidad. Las células madre pueden clasificarse por su potencialidad. Tenemos las células totipotenciales del cigoto, posteriormente mórula, que son capaces de formar a un organismo completo. Luego están las células pluripotenciales, que pueden diferenciarse en cualquiera de los tres linajes, endodermo, mesodermo y ectodermo. Después le siguen las células multipotenciales, donde su potencial de diferenciación queda restringido a la capa embrionaria de la que procedan, es decir, se diferencian solo en las células del tejido al que pertenecen, como las células hematopoyéticas. Y finalmente, más específicas, tenemos las células bipotentes, que se diferencian en dos tipos celulares, bi de dos, como por ejemplo el hepatoblasto, y las células oligopotentes, que solo se diferencian en un tipo celular, como las células epidérmicas basales. Y bien, ¿dónde encontramos células madre? Las células troncales pueden obtenerse de tres orígenes: embrionario, tejido del adulto y células madre inducidas. Células madre embrionarias. Son células pluripotenciales que pueden diferenciarse en las tres capas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo. Se pueden obtener directo de un embrión o de teratomas o tumores del mismo. Pero, ¿de dónde obtenemos embriones? 1. De embriones donados que no llegaron a utilizarse en los procedimientos de fertilización in vitro. Y 2. De líneas de células madre embrionarias ya existentes, las cuales se obtienen de cultivos celulares. Células madre del adulto o células postnatales. Estas se encuentran en nuestros tejidos, siendo órganoespecíficas, es decir, multipotentes. Las células madre adultas derivan principalmente de la médula ósea. Sin embargo, pueden encontrarse también en la piel, la sangre, el hígado, entre otros órganos. Y por último, células madre pluripotentes inducidas o IPS. Son células inicialmente somáticas que se someten a proceso de desdiferenciación. Este se puede realizar por transferencia del núcleo de una célula somática a un óvulo previamente anucleado, proceso conocido comúnmente como clonación. También se puede realizar por la introducción de cuatro factores específicos: los genes OCT3/4, SOX2, KLF4 y CMYC, proceso descubierto por el Nobel Shinya Yamanaka, que lleva a la desdiferenciación celular desde una célula somática a una célula madre indiferenciada. Las células iPS aún pueden inducir anomalías, como tumores, y por lo tanto su uso clínico todavía está restringido. Sin embargo, hay cada vez más estudios que demuestran su aplicación en trasplante o en generación de órganos in vitro. Entonces, recapitulando, ¿dónde encontramos las células madre? En nuestro cuerpo hallamos células madre en muchos lugares, como la piel, la médula ósea, los dientes, el hígado, incluso en el corazón. También
Podemos encontrar células madre en nuestro nacimiento, en el cordón umbilical, en la gelatina de Barton o en la sangre que quede dentro de este, las cuales pueden conservarse en un banco de células madres, dejándolas disponibles para el donante o sus familiares directos en el futuro. Así, tenemos muchos otros ejemplos de células madre en el cuerpo y también de las nuevas células madre que se están germinando en cultivos celulares en laboratorios. Ahora nos preguntamos, ¿de qué sirve tener todo este conocimiento en células troncales? En la actualidad existe una gran aplicación clínica. Los médicos utilizan de manera rutinaria las células madre que se obtienen de la médula ósea o de la sangre en trasplantes para tratar a los pacientes con cáncer y otros trastornos hepáticos y del sistema inmunológico. Existe un gran potencial terapéutico. Por ejemplo, estudios indican que el medio acondicionado de células madres mesenquimales en el cérvix uterino tiene la capacidad de inhibir el crecimiento tumoral, de estimular los procesos de regeneración tisular y de frenar la proliferación bacteriana. Estos estudios representan solo el comienzo de un vasto proyecto de investigación, cuyo objetivo será de averiguar el potencial terapéutico del medio acondicionado de este tipo de células en un amplio abanico de situaciones patológicas, desde el cáncer hasta las enfermedades inflamatorias crónicas y degenerativas. En Chile, la doctora Verónica Palma cuenta de un posible potencial terapéutico al utilizar células troncales aisladas del cordón umbilical humano, para así generar dispositivos médicos que serían sustitutos dérmicos para potenciales tratamientos de quemaduras. Por último, se ha desarrollado un potencial tratamiento para la psoriasis, en base a las potencialidades terapéuticas que tienen las stem cells. De esta forma, se aprovecha que estas células producen distintas proteínas que pueden tener en sí mismas el potencial terapéutico. Para esto, han caracterizado estos productos secretados para utilizarlos en distintos contextos. Esperamos que hayas entendido qué son las células madre y la importancia de estas. Gracias por tu atención.